Diego Santoy Riverol, el asesino de Cumbres. A comienzos del año 2006, Monterrey, una de las ciudades más prósperas e industrializadas de México, se vio sacudida por un crimen que parecía sacado de una pesadilla. En la colonia Cumbres, un barrio residencial de clase media alta, se descubrió uno de los asesinatos más brutales y mediáticos de la historia reciente, el caso de Diego Santoy Riverol, quien pasaría a ser conocido como el asesino de Cumbres. El caso no solo horrorizó por la violencia del crimen, sino porque involucraba a jóvenes de familias acomodadas, bien educados y alejados, en apariencia del mundo de la criminalidad. Diego Santoy Riverol nació en Monterrey en el año 1985. Hijo de una familia de clase media estable, creció en un entorno donde nunca faltaron recursos materiales ni acceso a la educación. Desde pequeño mostró interés por la música y la informática. Era descrito como inteligente, introvertido y con habilidades técnicas por encima del promedio. Sin embargo, quienes lo conocieron más de cerca hablaban también de un carácter posesivo y de una personalidad que oscilaba entre el encanto superficial y explosiones de celos intensos. Erika Peña Cos nació en Monterrey en el año 1986, en el seno de una familia reconocida. Su madre era abogada y su padre empresario. Erika fue criada en un ambiente protegido, estudiaba en instituciones privadas y era considerada una joven carismática y extrovertida. Diego y Erika se conocieron en la adolescencia, en el círculo social de colegios privados y fiestas juveniles. Al inicio, su relación fue vista como la de una pareja ideal, dos jóvenes atractivos, con futuro prometedor, que parecían compartir intereses y sueños. Lo que comenzó como un noviazgo apasionado pronto se tornó en una relación marcada por los celos, las discusiones y la dependencia emocional. Amigos cercanos contaban que Diego era posesivo, y Erika oscilaba entre la atracción y el rechazo. La relación tuvo múltiples rupturas y reconciliaciones, con mensajes constantes de amor y odio. Para la familia Peña Cos, Diego representaba una influencia negativa. Para Diego, Erika era una obsesión, un vínculo que no podía soltar aunque la relación se deteriorara cada vez más. En los primeros meses del año 2006, la relación ya estaba rota. Erika había decidido poner distancia, mientras Diego insistía en regresar. Lo que nadie imaginaba era que esa ruptura desembocaría en uno de los crímenes más brutales y recordados de Monterrey. El día 2 de marzo del año 2006, Diego Santoy se presentó en la casa de la familia Peña Cos, ubicada en la colonia Cumbres de Monterrey. Según los reportes judiciales, ingresó alrededor de las 5 de la mañana, después de haber tenido una discusión con Erika días antes. Entró con un objetivo claro: hablar con ella, confrontarla y, en su mente alterada, forzar una reconciliación. Dentro de la casa se encontró con Erika. La conversación se tornó en una discusión llena de reproches. Erika lo rechazó, le dijo que la relación estaba terminada y que no quería volver a verlo. Esa negativa encendió la furia de Diego. En ese momento su obsesión se transformó en violencia. En la casa se encontraban los dos hermanos pequeños de Erika: María Fernanda Peña Cos, de 3 años de edad, Erika Zur Peña Cos, de 7 años de edad. En un ataque brutal e inexplicable, Diego los asesinó. Primero estranguló al niño con un cable telefónico y después degolló a la pequeña con un cuchillo de cocina. La frialdad y crueldad del acto dejaron a la sociedad mexicana horrorizada. Posteriormente intentó asesinar también a Erika. La atacó con un cuchillo provocándole varias heridas. Sin embargo, ella logró defenderse y escapar con vida. Tras cometer los asesinatos, Diego huyó de la casa, robó dinero en efectivo, un vehículo y emprendió la fuga. Durante varios días estuvo escondido, mientras la noticia comenzaba a recorrer Monterrey y rápidamente todo el país. Los medios lo bautizaron como el asesino de Cumbres. Su rostro apareció en todas las portadas, acompañado de imágenes de la casa donde ocurrió la masacre. El crimen provocó indignación inmediata. Monterrey, una ciudad acostumbrada a la violencia del crimen organizado, no podía creer que un joven de clase alta hubiera asesinado brutalmente a 2 niños inocentes. La narrativa de los medios se centró en la obsesión de Diego por Erika y en cómo una relación tóxica podía derivar en una tragedia. Tras varios días prófugo, el 6 de marzo del año 2006, Diego Santoy fue capturado en el estado de Oaxaca, mientras intentaba escapar con ayuda de conocidos. La noticia de su arresto fue transmitida en vivo.
y las imágenes del joven esposado dieron la vuelta a todo México. La sociedad, indignada por la brutalidad del crimen, exigía justicia inmediata. Los titulares lo nombraban sin descanso: el asesino de Cumbres. Al ser interrogado, Diego ofreció versiones cambiantes de lo ocurrido. En un inicio confesó los asesinatos, asegurando que había actuado en un arranque de furia. Más tarde intentó justificar sus actos señalando que Erika lo había manipulado y que incluso lo había incitado a cometer los crímenes. Finalmente, en entrevistas posteriores, se presentó como víctima de una relación tóxica, alegando que no recordaba con claridad lo sucedido. Estas contradicciones alimentaron aún más el morbo mediático. El caso se convirtió en un espectáculo. Las audiencias eran seguidas por cadenas de televisión y periódicos nacionales. La figura de Diego fue analizada hasta el cansancio. Para unos, era un joven psicópata incapaz de controlar sus impulsos. Para otros, era producto de una relación enfermiza que explotó de la peor manera. La familia Peña Cos, destrozada por la pérdida de los dos pequeños, exigía la pena máxima. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes: las confesiones iniciales de Diego, evidencias físicas encontradas en la escena del crimen, testimonios de Erika, quien sobrevivió al ataque. El tribunal no tuvo dudas. Diego Santoy era responsable directo del asesinato de los niños, del intento de homicidio contra Erika y de robo con violencia. Durante meses, México entero siguió cada detalle del proceso. El caso trascendió lo judicial para convertirse en un fenómeno social. Se discutía en programas de televisión, en sobremesas familiares y en universidades. El crimen de la colonia Cumbres era más que una tragedia. Era un espejo que mostraba la fragilidad de los jóvenes y la violencia oculta en relaciones aparentemente normales. En el año 2010, tras un proceso largo y mediático, el tribunal dictó sentencia contra Diego Santoy Riverol. Fue condenado a 138 años de prisión por el asesinato de María Fernanda Peña Cos, el asesinato de Erika Zur Peña Cos, el intento de homicidio contra Erika Peña Cos, secuestro agravado, robo con violencia. La sentencia fue vista como ejemplar, aunque en la práctica la legislación mexicana no permite cumplir más de 60 años, la condena simbólica reflejaba la gravedad del crimen. Diego fue recluido en el penal de Cadereyta, Nuevo León. Su vida tras las rejas ha estado marcada por la rutina penitenciaria, pero también por un fenómeno curioso: la fascinación mediática que todavía genera. En entrevistas concedidas años después, se mostró sereno, con un discurso reflexivo, incluso religioso. Ha dicho que se arrepiente de lo ocurrido, aunque muchos dudan de la sinceridad de sus palabras. Con el paso de los años, Diego Santoy se convirtió en una figura casi mítica en la cultura popular mexicana. Algunos lo ven como un monstruo frío y despiadado. Otros, especialmente jóvenes que no vivieron el impacto mediático inicial, lo perciben como un personaje trágico. En redes sociales incluso aparecieron grupos que lo idolatraban. Un fenómeno conocido como la romantización del asesino, similar a lo ocurrido con otros criminales mediáticos. Este fenómeno desató polémica. ¿Cómo es posible que alguien condenado por un crimen tan brutal pudiera generar admiración en ciertos sectores de la sociedad? Mientras tanto, Erika y su familia cargaron con la herida eterna. Erika sobrevivió físicamente, pero el asesinato de sus hermanos marcó su vida para siempre. En entrevistas, ha declarado que perdonar es imposible, que la herida sigue abierta y que lo único que busca es que la memoria de sus hermanos no sea olvidada. El caso de Diego Santoy Riverol quedó grabado en la memoria colectiva de México como uno de los crímenes más brutales de la historia reciente. No fue obra de un sicario ni de un criminal profesional. Ocurrió en el seno de familias de clase media alta, en un entorno donde la violencia parecía lejana. La cobertura mediática fue implacable. Noticieros, periódicos y revistas dedicaron meses enteros a analizar cada detalle del caso. El rostro de Diego con su mirada fría y las imágenes de Erika herida recorrieron el país. El crimen se convirtió en punto de referencia. Desde entonces, cuando se habla de relaciones tóxicas y violencia juvenil, muchos recuerdan el nombre de El asesino de Cumbres. El caso dejó varias lecciones para la sociedad mexicana. La violencia no distingue clase social. No importa el nivel económico. La violencia de género y la obsesión enfermiza pueden aparecer en cualquier familia. Las relaciones tóxicas pueden escalar. Lo que parecía una relación adolescente marcada por discusiones y reconciliaciones terminó en una masacre. El papel de los medios. El juicio se convirtió en espectáculo,
alimentando morbo y romantización en lugar de centrarse en la tragedia de las víctimas. La historia no debe centrarse solo en Diego Santoy. Las verdaderas víctimas fueron María Fernanda y Eric Azur, dos niños inocentes cuyas vidas fueron arrebatadas brutalmente. La familia Peña Cos, pese al dolor, ha trabajado para mantener viva su memoria y recordar la importancia de prevenir la violencia desde sus primeras señales. El caso de El asesino de Cumbres no es solo la historia de un joven que cometió un crimen atroz. Es también un espejo de los peligros de las relaciones obsesivas, de la falta de límites y del poder destructivo del resentimiento. Hoy, Diego Santoy cumple su condena en prisión, mientras Erika Peña Cos sigue reconstruyendo su vida marcada por la tragedia. El crimen ocurrido en Monterrey sigue siendo una advertencia. La violencia puede nacer en cualquier hogar y destruirlo todo en cuestión de minutos. ¿Tú qué opinas? ¿Diego Santoy fue un monstruo desde siempre o un joven que dejó que la obsesión y la ira lo dominaran? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Dossier Criminal para más historias reales de crímenes y misterios del mundo.